Bueno, esto es lo que la vez pasada me imagino que estuvieron hablando un poco de lo que serían cuando tenemos signos de deshidratación. Dependiendo de los síntomas y signos que presentan, podemos ir clasificando la deshidratación en leve, en moderada y en grave, y así vamos a poder tomar una decisión sobre el tipo de tratamiento que vamos a decidir con ese paciente. Bueno, ¿cuáles son los criterios que tenemos? Tomamos los criterios generalmente, lo primero que evaluamos es la hemodinamia del paciente, entonces la parte circulatoria. Evaluamos lo que sería el pulso y la respiración, la diuresis, el estado de la... Si vamos a ir de arriba para abajo, vamos a decir las fontanelas, ¿verdad? Tenemos que palpar si las fontanelas están normotensas o si están hundidas. Tenemos que evaluar los ojos, ¿verdad?, del paciente, en que si tiene lágrimas o no tiene lágrimas o si están hundidos. Luego la piel del paciente, evaluamos la mucosa, el aspecto general, y en el aspecto general hablando un poco de lo que es el TEP, cómo está, si está alerta, si está irritable, si llora mucho, si, o si está somnoliento. Y luego el estado también de lo que sería la parte ya laboratorial para evaluar de acuerdo a eso qué tipo de deshidratación tenemos. De acuerdo a estos datos nos vamos evaluando. Si todo está normal, generalmente es una deshidratación leve. ¿Cómo es que entonces si todo está normal vamos a decir que es una deshidratación? Porque está viniendo por alguna causa que le puede causar esa deshidratación. Por ejemplo, un paciente que está con vómitos, con diarreas, entonces en cualquier momento puede ya estar con unos pequeños síntomas, por ejemplo, ya puede estar con mucha sed, por ejemplo, el paciente, o puede estar sin ningún signo aún, entonces podemos decir que es una deshidratación leve. En el caso que tenga ya signos leves, por ejemplo, ya está con el pulso rápido, es decir, ya se está activando los medios compensatorios para evitar que ese paciente se deshidrate. Sabemos que el organismo lo que quiere evitar es que el paciente entre en shock, y para que el paciente entre en shock tiene que estar afectados los tres sistemas o los tres organismos nobles del organismo, que son el cerebro, el riñón y el corazón. Entonces, ¿qué hace el organismo? Activa los mecanismos de resistencia periférica para evitar que esos organismos sean afectados, y entonces para que la circulación o la perfusión llegue normalmente a esos órganos. Entonces activa el mecanismo de resistencia periférica, y eso que hace, comenzamos a tener o se tiene signos periféricos. Entonces hay un pulso rápido, hay taquicardia, hay polimnea. Como se quita de esa zona, ¿verdad? La piel comienza a estar seca, las mucosas están secas, las extremidades suelen estar frías y sudorosas. El paciente, como le falta líquido, está sediento, está irritable y comienza a tener debilidad. Luego, cuando ya esos mecanismos ya son afectados, digamos, eh, ya están saturados, comienza a haber más signos de resistencia periférica, el pulso ya se hace filiforme, hay una taquipnea más marcada y ya comienza a disminuir la diuresis, o sea que sí, ya está comenzando a afectarse ese órgano. Y los demás signos están mucho más pronunciados. La piel se hace más seca, las fontanelas muy hundidas, los ojos muy hundidos, encontramos el signo del pliegue, la piel está fría y el paciente ya comienza a tener alteración del estado de conciencia. Al examen físico,
al examen físico, que es lo que vamos a encontrar. No sé qué pasa. ¿Me escuchan, verdad? Bueno, en la exploración física, según la gravedad del paciente, encontramos también así, clasificando si es leve, moderado o grave, evaluamos lo mismo que en el otro cuadro, pero un poco más específico lo que es el pulso, y acá ya evaluamos también lo que es la presión arterial. Generalmente si es leve, la presión aún está normal, si es moderado puede estar normal o baja. Si ya es grave, el paciente está en shock, la presión arterial ya está disminuida. En la diuresis, como dijimos, los órganos nobles son el corazón, el riñón y el cerebro, ¿verdad? La presión arterial, cuando ya está disminuida o está muy baja, ya indica que tiene signos de shock. Si la diuresis está disminuida, muy disminuida, generalmente ya hablamos de que hay una deshidratación moderada a grave, y cuando ya es anuria, ya hablamos también de shock. Acá vemos. En esta imagen es un conjunto de todos los síntomas, ¿verdad? Un paciente con una fontanela deprimida, la piel y mucosas secas, los ojos hundidos y sin lágrimas, la piel que tiene ya está con una palidez grisácea. Tenemos un paciente que está letárgico, el paciente quiere decir que está decaído, y encontramos el signo del pliegue. Que el signo del pliegue es debido a la deshidratación, disminuye la turgencia de la piel. Entonces, una vez que se pinza, esa piel no se separa, es decir, que se queda pinzado por un buen tiempo, y podemos evaluar según los segundos que permanece de esa forma. ¿Verdad? Acá vemos el signo del pliegue. Entonces, le pinzaron y le dejan de esa forma. Este paciente, por lo visto, está muy deshidratado. Acá vemos lo que tiene los ojos hundidos, tiene una piel pálida grisácea, se nota que su piel está seca. Acá vemos otra vez el signo del pliegue, como dijimos, queda en ese estado por más de 2 segundos, indica gravedad. Los ojos hundidos, el paciente que no tiene lágrimas y que se ve ojeroso, esos son los ojos hundidos. La boca seca, si vemos los signos periféricos, el pulso está débil y taquicárdico, es decir, acelerado. Hay pérdida de elasticidad de la piel, que indica lo que es el signo del pliegue. A un paciente que ya conocemos previamente su peso, de acuerdo a la pérdida de peso que tiene que ser repentina, un paciente que conocemos que tiene un buen seguimiento donde se controla su peso y sabemos que de forma repentina pierde entre 5, 10 o 15% de su peso, podemos ir evaluando cuál es el porcentaje, y de acuerdo a ese porcentaje de pérdida de peso rápida, repentina, no tiene que ser algo brusco debido a una deshidratación, a diarrea, vómitos, sangrados, por ejemplo, que también encontramos otras causas de deshidratación, puede ser el dengue también. Entonces, de esa forma podemos evaluar el grado de deshidratación, y así podemos clasificar a nuestro paciente y tomar las decisiones posteriores. Y el control de la diuresis. Bueno, acá empezamos lo que es, cuando hablamos de un paciente deshidratado, no siempre vamos a pensar en una hidratación parenteral. Para eso tenemos que clasificar nuestro paciente, qué tipo de deshidratación tiene, para que podamos decidir si nuestra hidratación va a ser una hidratación oral
o va a ser una hidratación parenteral. Las, las causas más comunes de deshidratación, perdón, en general, no solamente en niños, son por pérdidas, ¿verdad? La otra causa sería por falta de aporte. La falta de aporte generalmente vemos en niños o en pacientes encamados o pacientes que de repente están con alguna alteración gastrointestinal en que no puedan alimentarse adecuadamente. Esas serían las causas, pero las causas más comunes son es la deshidratación por pérdidas. Milena, ¿me puede decir cuáles pueden ser algunas de esas causas? Milena Anaí González. Eh, podría ser podría ser las diarreas y los vómitos y eso. Diarrea, vómitos, Es decir, excelente. Sí. Otra causa, Ada María Sosa. El dengue. El dengue, sí. Otra causa, deshidratación, Derlis Aquino. También podría ser por, ya dijo ya la compañera, por las infecciones gastrointestinales y la fiebre. La fiebre, sí, da pérdidas insensibles. Sí. Muy bien. Herminia Martínez. Otra causa Ahí ya no sé más, profe. pueden ser, por ejemplo, las quemaduras, pueden ser las hemorragias, ¿sí? Sí. También puede causar deshidratación. Bueno, pero en general, el mayor porcentaje por los cuales vienen nuestros pacientes son las causas gastrointestinales como diarrea y vómito. Otra de las causas de deshidratación también puede ser una infección, ¿verdad? Un cuadro respiratorio, una neumonía. Entonces eso puede también causar deshidratación. Pero las causas más comunes son diarrea y vómito. ¿Qué tal, doctor? Sí. Fuimos visitados por el decano. Bueno, cuando hablamos de diarrea y vómitos, entonces tenemos que conocer lo que es el plan A, plan B y plan C. En el caso de diarrea y vómitos, entonces evaluamos ese estado de deshidratación unido con estos síntomas y vamos a decidir cuál es la vía o el tratamiento que más conviene en este paciente. Siempre tenemos que optar, si es posible, de la forma menos cruenta y menos agresiva en ese paciente. Y en el caso que sea una deshidratación leve, en que dijimos que todavía no ni presenta síntomas, lo que tenemos que priorizar es la prevención de la deshidratación. ¿Cuáles son las indicaciones para hablar de utilizar el suero de restitución oral o el suero oral, ¿verdad? Es cuando hay una deshidratación en que el paciente no tiene shock, cuando tiene acidosis leves, cuando tiene infecciones parenterales que no le comprometan el estado general y tiene que ser mayor a 28 días. Bueno. Cuando hablamos de plan A, plan B y plan C, siempre va de la mano generalmente de los cuadros gastrointestinales. Quiero que diferencien bien lo que es cuando tiene signos de deshidratación, si es una deshidratación o riesgo de deshidratación, vamos a utilizar el plan A. Cuando tiene una deshidratación moderada, vamos a usar el plan B. Y cuando tiene una deshidratación grave, vamos a usar el plan C. El plan A y el plan B son las decisiones que vamos a tomar van a ser suero de restitución oral.
Cuando la deshidratación es grave, vamos a usar ya una hidratación parenteral. Bueno, pero hay otros casos en que decidimos internar a ese paciente y tomamos la decisión de hidratarle porque vamos a internarle por otras causas. Por ejemplo, un paciente que viene con signos de deshidratación y es un dengue y tiene signos de alarma. Es una deshidratación moderada, pero tiene signos de alarma, por ejemplo, que va a ser, tiene plaquetopenia, tiene dolor abdominal, entonces decidimos internarle, pero tiene una deshidratación moderada. Entonces, no vamos a hacerle el plan B, porque este es suero de restitución oral. Vamos a hidratarle, porque ya se va a internar. Si viene un paciente que está con un absceso en muslo y no tiene signos de deshidratación, pero está con fiebre, está con un cuadro infeccioso, entonces tiene riesgo de deshidratación. Entonces para nosotros es una deshidratación leve. Pero como se va a internar, no le vamos a dar suero oral, vamos a hidratarle de forma parenteral. Doctora, ¿Sí? entonces cuando es leve es todavía plan A. El plan A, exacto. Entonces, si el paciente, vamos, es solamente, viene un paciente que tiene, la mamá habla, nos cuenta, ¿verdad? Que tiene diarrea hace 2 días en moderada cantidad, tuvo sensación febril y tuvo un vómito en el día de hoy. Y le evaluamos y no tiene fontanelas hundidas, no está con las mucosas secas, no está taquicárdico, no tiene signo del pliegue, entonces es una deshidratación leve. Entonces vamos a decidir por el plan A. ¿Y cuál es la indicación que le vamos a hacer a ese paciente? Ese paciente no presenta ningún signo de deshidratación. Entonces vamos a indicarle que tiene que prevenir, se va a ir a la casa. Siempre el plan A es el que se va a tratar en la casa. El plan B es el que vamos a evaluarle en la urgencia. Y el plan C es el que vamos a internarle, ¿sí? Entonces el plan A vamos a evitar, vamos a prevenir la deshidratación. ¿Dónde vamos a tratarle? En su casa. ¿Cuál es la indicación que le vamos a dar a la mamá? Que tiene que darle al niño más líquido de lo que les da habitualmente. Y que le siga alimentando de forma normal como le suele alimentar. Bueno, es decir, una alimentación sana. ¿Qué le vamos a decir a esa mamá? Que le va a tratar la diarrea en la casa y vamos a tratar, ¿verdad? De forma precoz, le vamos a enseñar que tiene que tratar de forma precoz en futuro, si tiene futuros episodios. Darle al niño más líquido de lo que le suele dar, seguir alimentándolo y mostrar a la mamá cómo se prepara el suero oral. ¿Cuáles son nuestras opciones de suero oral? Tenemos 3. La primera es el suero oral que podemos comprar, que ya viene saborizado, preparado, mezclado. Entonces, solamente le vamos a indicar cómo va a darle. La segunda opción es el suero oral en sobre. Este se prepara en 1 litro de agua previamente hervida y tiene que estar enfriada. No vamos a ponerle cuando está hirviendo el agua, el suero. Entonces se hierve el agua y luego se prepara con 1 litro de agua más un sobrecito del suero. Y la tercera opción es la preparación casera. Entonces la mamá no puede decir que no tiene para comprar porque puede prepararlo en la casa. Y en ese esquema podemos hablar de lo que es una mnemotecnia que es 1811.
que va a ser 1 litro de agua hervida o mineral. De preferencia siempre le indico nomás a la mamá que igual si es el agua mineral que vuelva a hervir y luego enfriar, ¿verdad? 8 cucharadas de azúcar, 1 cucharita de sal y 1 pizca de limón, ¿sí? Entonces 1811. Entonces agua, azúcar, sal y limón. Es la forma casera de prepararlo. ¿Cómo va a darle? ¿Verdad? Como dijimos, es darle más líquido de lo que le suele dar. No suspender nunca la lactancia materna, al contrario, darle más pecho o con más frecuencia. Si toma solo la leche, le puede dar suero oral o agua. Si no toma solamente leche, se le puede indicar calditos caseros, agua de arroz. Y si recibió, generalmente si hacemos un esquema, ¿verdad? Me gustaría tener un pizarrón y no tengo. Si abrimos un esquema, plan A, plan B, plan C, ¿verdad? El plan A, entonces tratamiento ambulatorio. El plan B es en la urgencia. Pero el plan B, después de que le evaluemos al plan B, si mejora, va a pasar al plan A. Entonces, va a irse también con ese tratamiento de plan A o de suero oral en la casa. ¿Cómo le vamos a indicar a esa mamá? Si es menor a 2 años, le vamos a indicar que le tiene que dar de ese suero que podía ser un suero ya previamente preparado, el suero en sobre o el suero casero, le tiene que dar 50 a 100 ml luego de cada deposición. Entonces, cada vez que tiene diarrea, la mamá le tiene que dar 50 a 100 ml del suerito. Si es mayor a 2 años, vamos a indicarle 100 a 200 ml por cada deposición. Cada vez que tiene diarrea, entonces 100 a 200 si es mayor a 2 años. Y la segunda indicación que le vamos a dar son los signos de alarma. Entonces el tratamiento para el plan A es suero oral, seguir alimentándolo y signos de alarma. ¿Cuáles son esos signos de alarma por el cual tiene que volver de forma inmediata si no está pudiendo beber o tomar pecho? Es decir, si no se está alimentando, además de las pérdidas, ya tiene también falta de aporte. Si empeora su estado general, si comienza a tener fiebre, porque esto está indicando que hay un proceso infeccioso y nuestro paciente puede hacer una sepsis, si tiene sangre en las heces o si bebe muy mal, ¿verdad? Si realmente esto es prácticamente uno solo, ¿verdad? No es capaz de beber o bebe de forma inadecuada o insuficiente. Y seguir alimentándolo. Serían las indicaciones que vamos a darle al paciente. Doctora, ¿Sí? una pregunta. ¿Qué pasa en el caso de que se va, o sea, llega la mamá con su bebé a la urgencia y te dijo que vomitó 2 veces y así, pero en la casa ya no está más con diarrea y vómito? ¿Se le va a seguir dando su suerito oral o solamente la alimentación y... Generalmente le pedimos que en las primeras horas, este es lo que habla la IEPI, ¿verdad? Si sigue con diarrea y vómitos. Si ya no tiene, generalmente le indicamos que le dé el suero oral según SEP. Cada vez que tiene, para reponer lo que ya perdió. Y de igual manera le volvemos a controlar a las 24 horas después de su cuadro. Entonces, si vuelve y ya está, evaluamos su estado de hidratación. Si ya no está deshidratado o no estaba deshidratado, no empeoró, no tuvo ningún signo de alarma, entonces suspendemos. Pero ese primer día, por lo menos, sí le indicamos a que vaya con suero oral, pero con el objetivo de reponer lo que estuvo perdiendo en esos días previos. Y le indicamos que tome según Ya, SET. está bien, gracias. La segunda opción es el plan B. Cuando nuestro paciente ya tiene signos de deshidratación, es decir, ya está con la piel y mucosas secas, tiene ojos hundidos,
está irritable, tiene mucha sed, indica que ya está con un grado de deshidratación probablemente moderada, ¿verdad? En ese caso, el tratamiento es en la urgencia. En la urgencia vamos a también tratarle con suero de restitución oral. Se va a seguir alimentando, si se alimenta por leche materna, seguir dándole los líquidos que va tomando. Si vomita, se espera 10 minutos y luego se vuelve a iniciar la alimentación. Y este control en la urgencia va a durar mínimo 4 horas, ¿ok? Entonces le dejamos en la urgencia, vamos a decirle que siga alimentándose, si vomita vamos a darle una pausa y vamos a hidratarle con el plan B. ¿Cómo le hacemos eso? Generalmente lo hacemos con este esquema, que es 75 ml por kilo peso en 4 horas. Si nuestro paciente, por ejemplo, tiene 10 kilitos, vamos a darle 750 ml en 4 horas, ¿sí? Le vamos a ir fraccionando, en 4 horas tiene que tomar esos 75 ml. En ese tiempo vamos a evaluar si no comienza a tener signos de alarma, ¿verdad? Si no empeora, si vomita de seguido, si justamente evaluamos todos los signos de deshidratación, si el paciente mejora, tolera la vía oral, entonces luego de 4 horas puede ir a la casa con el plan A. Si el paciente no mejora, pasamos al otro esquema, que es el plan C. Entonces el paciente, si no mejoró en 4 horas de hidratación oral controlada, pasamos al plan C, que es la hidratación parenteral. Bueno. ¿Cuáles son las contraindicaciones de la hidratación oral? Es cuando nuestro paciente ya está con una deshidratación grave o está en shock. Si tiene vómitos incoercibles, ¿qué quiere decir? Que tiene un vómito abundante y vomita más de 4 veces en una hora. Si su diarrea es muy persistente, si tiene muchas diarreas, en una frecuencia y muy abundante, que el paciente ya tenga un aspecto séptico, que tenga alteraciones hidroelectrolíticas, que sea por intoxicación de drogas, que tengan hilo intestinal paralítico, que ya tenga depresión del sensorio, ya nos indica que está en shock, que tenga dificultad respiratoria, es decir, una frecuencia respiratoria mayor a 60, y su abdomen esté muy tenso y doloroso, que es contraindicación a la vía oral, como el hilo intestinal paralítico. En esos casos tenemos la tercera opción, que es el plan C. El plan C está indicado en las deshidrataciones graves ya con shock, cuando hay fracasos en la hidratación oral, en el caso de que les hayamos practicado el plan B con una hidratación controlada en urgencia y no mejoró, o que haya contraindicaciones para la utilización del suero oral. En ese caso pasamos al plan C, que es la hidratación parenteral. Para la hidratación parenteral, la hidratación parenteral vamos a iniciar con, cuando todavía no hablamos de shock, vamos a utilizar una mezcla que está compuesta por suero dextrosa al 5%, 1000 cc, cloruro de sodio al 20%, 20 cc y cloruro de potasio 10 cc. Esta es la mezcla que vamos a utilizar para comenzar una hidratación de mantenimiento. Esta hidratación de mantenimiento utilizamos cuando el paciente no está deshidratado, ¿sí? Ahí abrimos otra vez una llavecita. A ver, acá vamos a intentar. Entonces, evaluamos si el paciente
¿Está deshidratado o no está deshidratado? Si no está deshidratado, pasamos al mantenimiento. Si está deshidratado, vamos a usar otra mezcla, ¿sí? La mezcla de mantenimiento es 1000-20-10. 1000 de dextrosa, 20 de sodio y 10 de potasio. Cada ampolla de sodio tiene 10 cc y tiene 3 molar y 30 miliequivalentes. Y el potasio lo mismo. Como acá tenemos 20 cc de sodio, quiere decir que vamos a tener 6 molar y 60 miliequivalentes. Y el potasio sí, 3 molar y 3 miliequivalentes. ¿Cómo vamos a calcular ese mantenimiento? Vamos a calcular. Si es de 0 a 10 kilos, de esa mezcla que preparamos, vamos a calcular 100 ml por kilo peso. Si el paciente tiene 10 a 20 kilos, ya, con los 10 kilos previos ya tenemos 1000 cc. Por cada kilo que supera los 10, vamos a calcularle 50 por kilo peso. Y si es mayor a 20 kilos, vamos a calcularle, esos 20 anteriores tenían 1500. Entonces, más, vamos a calcularle por cada peso que supera los 20, vamos a calcularle 20 ml por kilo peso. Aquí. Andrea Celeste. Sí, doctora. Bueno, si un paciente le vamos a hidratar con un mantenimiento y el paciente tiene 7 kilos, ¿cuánto le vamos a calcular la cantidad de líquido que vamos a darle? Es 700. 700, exacto. Brian Ríos. Brian. Elena Portillo. Hola, doctora. Hola. Si un paciente tiene 12 kilos, ¿con cuánto le vamos a hidratar? Va a ser, por sus primeros 10 kilos van a ser 1000 cc. Sí, Y sus otros 2 kilos, a partir de los 10 kilos, ya va a ser 50 por cada kilo, entonces va a ser 1100 cc. 1100 cc, súper. Federico Silvero, Sí, doctora. paciente de 24 kilos. De 24 kilos sería, hasta sus primeros 20 kilos ya va a ser 1500 cc. Y los 4 Sí, kilos restantes va a ser 4 por 20, que sería más 80, 1580 ml. 1580, excelente. Bueno, está. Ya, manejan súper bien, he decidido. Bueno, hasta ahí todo bien entonces. Entonces, paciente que no tiene deshidratación, vamos a calcularle de esa forma, ¿verdad? Va a ser la mezcla que vamos a indicar es 1000, 20, 10. Y el cálculo según este cálculo de mantenimiento que son sus necesidades basales. Bueno, en el caso que nuestro paciente ya tenga deshidratación, vamos a calcular otra vez si la deshidratación es leve, si es moderada o si es grave. En el caso que nuestro paciente tenga un tipo de deshidratación, la mezcla ya va a ser 1025-10. El sodio es el que cambia, le aumentamos el sodio, ¿sí? Y vamos a utilizar el mismo cálculo que utilizamos
en el anterior para el mantenimiento, pero acá, si es una deshidratación leve, va a ser ese cálculo, que es el cálculo de mantenimiento más medio mantenimiento. Luego, si es moderado, va a ser mantenimiento más mantenimiento. Y si es grave, va a ser mantenimiento más medio mantenimiento. Me es más fácil decir ese cálculo por 1.5, ese cálculo por 2 o ese cálculo por 2.5. Nos da una forma más rápida que estar calculando cada y ir sumando, ¿verdad? Supongamos, Carlos Mauricio. Hola, ¿qué tal, Hola, doctora? ¿todo bien? Si yo te doy un paciente que tiene 5 kilos y está con una deshidratación leve, ¿cuánto de líquido le vamos a calcular? Serían 750. 750, exacto. Doctora, ¿Sí? yo tengo una consulta. Sí, Esta deshidratación leve, tipo, yo me confundo, porque no sé si este sería ya por parenteral, ¿verdad? por Porque parenteral. o sea que ese, por ejemplo, ese niño que tiene una celulitis, por ejemplo. Exacto, Ya. exacto, así. Ah, Eh, no. Doctora, una pregunta. ¿Sí? Eso sería para pacientes que ya están, Que decidimos internarle, ¿verdad? por ejemplo, una cirugía programada. Exacto, una cirugía. La cirugía programada hasta podemos indicarle por un mantenimiento, sería por ejemplo un mantenimiento, ¿verdad? Sería 1020 Entonces, días. esta deshidratación leve puede ser, por ejemplo, puede ser una cirugía programada que tenemos el riesgo de que tenga deshidratación, se deshidrate después, o sabemos que en las primeras horas no se va a alimentar, ¿verdad? Entonces tiene que tener una hidratación, tiene que estar indicado su hidratación parenteral. Entonces si vamos a ver, entonces tenemos que separar bien lo que es la pacientes con indicaciones de hidratación oral y pacientes con deshidratación. Con signos de deshidratación que tengan indicación de vía parenteral. En este caso decidimos hacerle por estas hidrataciones, ¿verdad? Entonces, el ejemplo, por ejemplo, de una cirugía programada, el ejemplo de un paciente que tenga un absceso, que esté indicado, que esté internado, entonces le hacemos como una deshidratación leve. No sé si En este caso fui no se clara. usa esa fórmula que era 10 ml por porcentaje de déficit por peso. ¿Hola? En este caso no se usa la fórmula que es 10 ml por el porcentaje de déficit por el peso. Ese sí vamos calcular. a hacer, ese sí vamos a hacer vía oral. Bueno. En este caso, cuando es vía parenteral, ya hacemos por este cálculo. Ok. Entonces, la deshidratación moderada sería 2 mantenimientos. A Elena ya le dije. Ay, perdón. Doctora, ¿Sí? perdón que pregunte, tenemos No, tantas veces. Entonces, este es la parenteral que sería el C, el C, el plan C. ok, Exacto. que vamos a usar normalmente en deshidratación grave, pero también en caso de pacientes, por ejemplo, que van a tener una cirugía electiva o pacientes, por ejemplo, que tienen alguna patología donde ya se le va a hacer su vía, ¿verdad? Sí. Un ratito.
Les voy a intentar hacer un esquema vamos a ver si ven en mi cuaderno. ¿Eh? ¿Ustedes saben cómo usar el pizarrón? Parece que acá dice anotar. No soy muy buena en la informática, chicos. Con la mayoría, abre nomás una imagen por ahí en Paint y escribe nomás. Me complicas más todavía. Ay, vamos a ver si me sale ahí. Ahí sí. Ujú. Bueno, sí, bueno, tengo que abrir una hojita nueva, ¿verdad? Vamos a ver. Tengan menos paciencia con la tecnología, chicos. Sin problema, doctora. A nosotros también nos cuesta a veces. No, ustedes son milenios, ustedes saben todas esas cosas. Bueno, creo que es acá. Bueno, está. Un paciente que viene con diarrea y vómitos, ¿sí? Entonces vamos a tener, este paciente va a estar con el plan A, ¿sí? Si está con una deshidratación leve, ¿sí? Después, si está con una deshidratación moderada, pasamos al plan B. Y si está con una deshidratación grave, pasa al plan C, ¿sí? Bueno. Después está el otro paciente que decidimos, no todos los pacientes que tienen deshidratación van a ir directo al plan C, al que decidimos parenteral. Si decidimos nosotros queremos hidratarle a un paciente, entonces evaluamos si tiene deshidratación. Si no tiene deshidratación, no está deshidratado, ¿verdad? Estos pacientes pueden ser un leve o un moderado, pero nosotros decidimos internarle, ¿sí? Por algún cuadro. ¿Cuáles podían ser las contraindicaciones de la de hidratación oral que nuestro paciente, por ejemplo, tenga un hilo paralítico? Si es un paciente que está contraindicado su vía oral, si está vomitando, tiene vómitos incoercibles, pero no tiene signos de deshidratación grave. O no tiene todavía signos de deshidratación, pero tiene factores de riesgo de repente, o otros casos, como dijimos, una cirugía programada. Entonces, en ese caso, vamos a indicarle una hidratación de mantenimiento. Luego, el otro caso es si sí tiene signos de deshidratación, que puede ser leve o moderado. Puede ser leve, puede ser moderado y puede ser grave. Acá recién tenemos ¿sí? Estos pueden ser otros cuadros de deshidratación que está indicado su vía parenteral. Estos son cuadros de deshidratación que puede estar indicado su vía oral, ¿sí? Y recién en plan C, es que es cuando tiene deshidratación grave. El plan A es suero oral, que dijimos que era 50 a 100 o 100 a 200 ml por cada deposición. El plan C también es suero oral, pero en la urgencia. El plan A va a ser en la casa, el plan B va a ser en la urgencia y se le hace 75 ml por kilo peso en 4 horas controladas.
Si mejora, se va como un plan A. Si no mejora, va como el plan C. Y el plan C, ¿qué es? Es la hidratación parenteral, pero en este esquema, que es el grave. El mantenimiento es la mezcla de dextrosa al 5%, 1000 ml. Sodio, que va a ser 20. Y potasio, que va a ser 10. Y cuando hay una deshidratación es la misma mezcla, pero el sodio va a ser 25, ¿sí? No sé si con este ejemplo entendieron mejor. Ahora sí, doctora, o sea, de mi parte sí me quedó ya claro todo. ¿Sí? Otros Sí, chicos, doctora. si tienen Súper dudas, luego. para eso estamos para entender, ¿sí? Ahora sí, todo lo que necesitábamos era esto, había sido la pizarrita. Y yo estoy descubriendo la tecnología. Bueno, está. Entonces, si es mantenimiento, acá la doctora Esther se ríe de mi súper dibujo. Álvaro también se está riendo, pero ustedes entendieron, ¿verdad? Sí, doctora. Bueno, entonces, Doctora, una pregunta. ¿sí? Una vez que nosotros tengamos al paciente y decimos que es una deshidratación grave, a partir de ahí nosotros vamos a ver otra vez si es, ya vamos a hacer la hidratación parenteral, pero a partir de ahí Sí. nosotros vamos a ver si es una leve, moderada y grave otra vez. No. Vos cuando decís que es una deshidratación grave, le evalúa al paciente que una deshidratación grave es un plan C. Directo Sí. es grave. Sí, ¿y cómo vamos a hacer con el esquema de Winter? Y de Winter va a ser, ¿cuál era para una grave? Era 2 Winter y medio. Vas a calcular, ahí vas a Ya. calcular cuánto le vamos a dar. Por ejemplo, si tu paciente, por ejemplo, tiene 5 kilos, ¿cuánto va a ser tu cálculo de una grave? La mezcla que vas a elegir primero va a ser 1025-10. Va a Entonces, ser ¿cuál va a ser tu mezcla de una grave? Va a ser, 25 si días. tiene 5 kilos, va a ser 500 por 2.5, ¿verdad? Sí. Le vas a dar 1250 ml. Sí. Doctora, Está era bien. 20 para Gracias. mantenimiento. Ay, perdón. ¿Hola? Era 20 de sodio para mantenimiento y 25 en el caso de grave. Sí, así mismo. Ah, creo que lo que la compañera quiso decir es, viste que nosotros tenemos el que es, por ejemplo, 1,5, creo que era el primero. Ese era para la Sí, leve, ¿verdad? exacto. Ah, o sea que sería para pacientes con deshidratación leve, pero que tienen contraindicada la vía oral. Exacto. Ah, ya. Ok. O Eso tiene entendí. factores de riesgo. Ya, está bien. Por ejemplo, mantenimiento, dijimos que podía ser un paciente que de repente viene por una cirugía programada, el leve, por ejemplo, un paciente que está con un cuadro febril, una neumonía. Un ratito. Sí. Luego, el EVE, por ejemplo, es un paciente, como les dije, que tiene una neumonía, se tiene que internar porque no está tolerando la vía oral. El moderado ya es, por ejemplo, un paciente que tenga una neumonía grave, que está taquicárdico, taquineico, febril, entonces tiene muchas pérdidas insensibles, entonces el paciente, y además ya tiene signos de hidratación, de repente tiene mucosas secas, ojos hundidos, entonces vamos a decidir hacerle una hidratación como una moderada. Y el grave es aquel que ya está empezando a descompensarse y tiene signos de shock. Ya comienza a tener, por ejemplo, ya está con oligúrico, ya está con los signos más acentuados de una deshidratación.
O este paciente que dijimos que era el paciente con diarrea y vómito, que estaba ya con signo de deshidratación bien marcado. Doctora, ¿Sí? y en el caso de, por ejemplo, un paciente chocado, tipo se le trata el shock, sale del shock, se le trata directamente ya como grave Como o grave, como grave. exacto. Así mismo. Bueno. Uy, ¿qué hice? Ah, estos tengo que borrar todo. Bueno, está. Una vez que calculamos la cantidad de líquidos que vamos a darle, tenemos que calcular la forma o el que vamos a gotearle, ¿verdad? Que puede ser por microgotas o puede ser por macrogotas. Microgotas calculamos el cálculo total del volumen total que indicamos 24 horas dividido 24. Por ejemplo, si nuestro paciente, vamos a ir calculando un poco esto de la deshidratación moderada, también quiero que calculen un poco. Maribel Martínez, Sí, doctora. vamos a calcular un poco un paciente que tiene 14 kilos y es una deshidratación moderada. ¿Cuánto de líquido se le va a ir en 24 horas? Estoy calculando. Sí, tranquilo. ¿Ayuda? ¿Querés? Entonces, si es una deshidratación moderada, tenía que ser 2 mantenimientos, pero nuestro paciente tiene 14 kilos, entonces 1000 ya tiene, ¿verdad? Por cada kilo que pasó los 10 son 4. Vamos a calcularle por 50. Entonces 4 por 50 es 200. Más 1000 es 1200. Y dijimos que es mantenimiento más mantenimiento. Entonces 1200 más 1200 es 2400 ml. ¿Ok? Sí, doctora. ¿Estás ahí? Sí, doctora, se trabó mi audio. Ah, perdón. Bueno, está. Entonces 2400 ml. Lucía Aquino. Lucía. Humber Colmán. Estoy acá, doctora. Paciente de 23 kilos con una deshidratación grave.
Sería 1000 más 1500. El primer cálculo, el de mantenimiento. 1000, ¿Cuánto? 1500 más 60. Sí, 1560. exacto, ese es su mantenimiento. Sí, después por 2,5. Exacto. Solo que no tengo calculadora acá en mano. Ujú. Da 3.900. 3.900. Ujú. Un ratito, chicos. Bueno, entonces ahí terminamos los cálculos de la cantidad de líquido o del volumen total que se debe administrar en 24 horas. Luego pasamos a lo que sería el cálculo de las gotas o microgotas. El paciente que habló Humber, por ejemplo, ¿verdad? Stephanie Mesa. Él calculó 3.900 es su volumen total en 24 horas. Entonces, ¿cuánto serían sus microgotas? En este caso, tenemos que calcular el volumen total dividido 24. ¿Sí? Entonces, 3.900 dividido 24, ¿cuánto es? 163. ¿De dónde? Te escucho muy bajo. 163. 163. Entonces sería 163 microgotas. Si eso queremos pasar a macrogotas, sería dividido 3. ¿Ok? Dividido 3, entonces ¿cuánto sale? 54. 54 macrogotas. Exacto. Si vemos el otro paciente, Débora, paciente que tenía 2.400 ml en 24 horas. Está fácil. ¿Cuánto sería su goteo, su microgotas? Ya, un ratito. Doctora, ¿Sí? en el paciente grave no tendría que ser la mitad de lo que Sí, en 6 horas. así mismo. Sí, estoy intentando pasar primero, hacer los cálculos nomás de micro y macrogotas. Ah, ok, ok. Sí, sí, tenés razón. Si es 2.400 ml en 24 horas sería 100 microgotas por minuto. Exacto, Y 100 microgotas y dividido 3, ¿cuánto serían macrogotas? 33,3. O sea, 33, sí, 33 macrogotas. Exacto. Lo que dijo la compañera recién, para tomar en cuenta también, ¿cierto? Si es una deshidratación leve o si es una deshidratación moderada, se hace el cálculo en 24 horas. En el caso de una deshidratación grave, como sería el tercer paciente que hablamos, el de que tenía 3.900 ml, la mitad tenemos que pasar en 16 horas y la otra, perdón, en 8 horas y la otra mitad en 16 horas, ¿sí? Entonces, en esas primeras 8 horas hay un goteo más rápido. Por ejemplo, si es el paciente con 3.900, la mitad sería 1.950. 1.950 vamos a pasar en 8 horas. Y nuestro goteo sería 243 microgotas o 81 macrogotas, ¿sí?
Y el resto, 1950, otra vez vamos a pasar en las 16 horas restantes, que sería 122 microgotas o 40 macrogotas. No sé si entendieron esa parte. Dividiste el volumen en 2 y después dividiste por la cantidad de horas en cada tiempo, ¿verdad? Exacto. Vamos a ver. Voy a intentar otra vez acá. Por ejemplo, ese 3900. Vamos a pasar primero en 8 horas y después la mitad, ¿verdad? La mitad de este, que sería 1950 y el resto en 16 horas. Y 1950 dividido 8 me sale 243 microgotas o 81 macrogotas, ¿sí? Como ven, el goteo va a ser mucho mayor, ¿sí? Y en 16 horas va a ser 40 macrogotas, ¿sí? La mitad, en 8 horas se va a ir el doble de lo que se le va a ir en las 16 horas restantes. Eso es en el caso de una deshidratación grave. ¿Alguna duda hasta ahí, chicos? Doctora, yo tengo una duda. Sí. ¿En qué momento se le hace 2 vías periféricas al paciente? ¿Tiene que ver con la velocidad de goteo? Sí, es en ese caso cuando el paciente está en shock, que ya sería paciente que ya está con una descompensación, como le dije, por ejemplo, si el paciente ya está oligúrico, está hipotenso, tiene alteración de conciencia, el paciente ya está en shock. En ese paciente necesitamos hacerle cargas, que después van a ver eso con la doctora Esther, ¿sí? Ya no va a ser esta mezcla. En ese caso va a ser, vamos a cargarle con suero fisiológico y debe ser rápido, debe ser en bolo, ¿sí? Se le calcula la cantidad de líquido que tiene que irse en ese paciente en 20 minutos, ¿sí? Entonces, por eso se hace 2 vías venosas para que esa cantidad, supongamos que tenemos que cargarle 500 ml, entonces uno ya se le carga 250 y en otro 250 para que se le vaya en forma más rápida, ¿sí? Gracias, Eso se doctora. utiliza mucho, por ejemplo, en pacientes, por eso se utiliza en pacientes politraumatizados. También de las premisas es, en el C dice 2 vías venosas periféricas de grueso calibre, porque generalmente los pacientes politraumatizados pueden presentar un shock hipovolémico debido a hemorragias. Entonces tenemos que tener vías para poder cargarle de forma rápida. No sé. Profe, una pregunta. ¿Viste el que mostraste de 8 y 16 horas, verdad? Sí. Eso, o sea, cuando leí deshidratación, esa parte estaba más para cuando hay una deshidratación hiponatrémica. Y, o sea, hiponatrémica cuando se altera todo el sodio. Y no sería en También ese se caso, usa. no se puede usar igual en una deshidratación grave, sin alteración. Se usa también en la deshidratación grave, cuando hay también para hacer correcciones, cuando hay alteraciones hidroelectrolíticas, también se usa este esquema de 8 y 16 horas, por ejemplo, en los quemados. Súper, entiendo. Gracias. Sí, es una forma de justamente de enviarle o de corregir de forma más rápida, ¿verdad? Dale, súper. ¿Otra duda, chicos? ¿Quieren tener 10 minutos para irse al baño, tomar algo o seguimos nomás? Está bien, doctora. Podemos. Entonces. ¿Seguimos? Bueno. Luego, ¿ustedes hasta qué hora suelen tener clase? La verdad que toda la mañana tenemos libre.
porque la autora Esther también quería dar una de sus clases que les dije que es sobre justamente para clasificar en deshidratación isotónica, hipernatrémica, hiponatrémica, ¿sí? Sí, está bien. Para después de que terminemos nosotros. Yo creo que en 15 minutos por ahí termino. Bueno, Y luego ella entra. Y en la próxima les va a dar las correcciones, ¿ok? Para no cansarles mucho. Doctora, está bien. ¿Sí? yo tengo una duda. Viste que nuestro paciente grave necesita 3.900, ¿verdad? Sí, Se hace con esa mezcla de 1025-10. sí. Y eso, por ejemplo, se hace 3 veces, ¿verdad? ¿O cómo? ¿Cómo? No. Vos estás confundiendo shock con deshidratación grave. Este le calculamos en 24 horas. Sí. Todo este líquido 3.900 le vas a pasar en un día. Ese es tu cálculo. Por ejemplo, si tu paciente se internó, ahora se internó a las 8 de la mañana. Esta cantidad de líquido, 3.900, es lo que vos le calculás para que le pasen 24 hasta mañana a las 8 de la mañana. ¿Ok? Sí, sí. En el caso que haya un shock hipovolémico, sí, ahí nosotros le calculamos, pero eso le hacemos con suero fisiológico. Olvídense de esta mezcla, es suero fisiológico, le vamos a calcular 20 ml por kilo peso. Nuestro paciente, por ejemplo, ese paciente tenía 23 kilos, entonces por 20 va a ser 23 por 20 sería el doble. 460 ml, ¿verdad? Sí. ¿Sí? 3 por... Sí, 460 ml, pero 400 ml de suero fisiológico. Es lo que le vas a gotear en 20 minutos. Ah, sí, sí, sí. Le volvés a reevaluar, si no mejora, le haces la segunda vez. Si no mejora, le haces la tercera vez. Este es lo que le vas a calcular 3 veces. Pero este ya en caso de un shock hipovolémico, ¿sí? Sí, pillo. Sí, esa es la diferencia. Eso es lo que le vas a calcular 3 veces en una hora, ¿sí? En cambio, el otro cálculo que nosotros estamos ahora practicando son los cálculos que le vamos a hacer en 24 horas. Pero eso también, para que no se queden con eso es un cálculo general. Nosotros calculamos 3.900 en 24 horas. Pero esto puede estar sujeto a cambios dependiendo, porque a ese paciente no le vamos a hidratar con 3.900 y le vamos a dejar ahí. No. El paciente está con una deshidratación, tiene pérdidas abundantes, entonces necesita un balance hidrosalino. A ese paciente cada 6 horas vamos a evaluar cómo está su estado de hidratación, vamos a evaluar cuánto fue su ingreso de líquidos y cuánto fue su egreso, si de repente siguió teniendo vómitos, si siguió teniendo diarrea, si está orinando mucho o si no está orinando, y de acuerdo a eso podemos otra vez hacer reajustes a esa cantidad de líquido, que podemos o disminuir ese líquido o podemos aumentar ese líquido, ¿sí? Pero en un comienzo es ese el cálculo que tenemos para 24 horas, ¿ok? Sí, sí, pillo. Doctora, ¿cómo se prepara esta mezcla? O sea, por ejemplo, ¿será que puedo volver otra vez Sí. a la diapositiva? Y vemos, calculamos 1 litro de suero de dextrosa al 5%. En ese suero le vamos a poner, si es mantenimiento, le vamos a poner 2 ampollas de sodio y 1 ampolla de potasio. Si es una deshidratación, ya está deshidratado, puede ser leve, moderado o grave, vamos a ponerle. Va a ser el suero de 1 litro y en ese frasquito le vamos a poner 2 ampollas y media de sodio y 1 ampolla de potasio. ¿Ok? Acá está. Este es el de mantenimiento, ¿ven? 1 litro de suero, 2 ampollas, porque cada ampolla de sodio tiene 10 cc, ¿sí? Entonces 2 ampollas de sodio y 1 ampolla de potasio.
Y cuando ya está deshidratado va a ser 1000 cc, 2 ampollas y media de sodio y una ampolla de potasio. ¿Ok? Y si Doctora, ahí en necesito, el por caso... ejemplo, Ah, Ray. ¿Hola? Elena, pregúntanos vos. No, y si necesito, por ejemplo, 3000, o sea, como por ejemplo el ejemplo anterior, Ah, bueno. 3900. Y bueno, termina este suero y se vuelve a preparar la misma mezcla y se le continúa. Entonces va a ser prácticamente 3, 4 preparados va a tener. Pero se le prepara primero esto, termina de gotear esto y se le prepara otra mezcla. Entonces sería 3 veces, prácticamente 4 veces esto lo que va a usar en 3900. Pero se le prepara así esta mezcla. Por ejemplo, esto va a tener 1000 cc, ¿verdad? Si es 3900 va a usar 3 veces más 900 de esta mezcla para terminar sus 24 horas. Ay, gracias, doctora. ¿Sí? ¿Ahí entendí? ¿Sí? Sí. Ahora entendí también tu pregunta. Vos pensabas que íbamos a preparar así 3, 4 sueros, ¿verdad? De una vez. Creo que algo así, o todo junto, ¿no? Sí, o todo junto, ya. No. Se prepara esta mezcla, se gotea totalmente, después otra mezcla y así sucesivamente hasta completar la cantidad. Pero esta mezcla se gotea totalmente y se vuelve a preparar otra, ¿sí? ¿Y con lo que sobra, qué se hace, doctora? Con lo que excede. ¿Hola? Con lo que excede, ¿qué se hace, doctora? Lo que sobra, tipo... Y dependiendo si el paciente va a continuar, generalmente si es un paciente con deshidratación grave, no se va a ir a las 24 horas de alta, entonces probablemente va a seguir con el mismo esquema de hidratación, lo que probablemente su goteo va a disminuir dependiendo de cómo está. Si el paciente mejoró, probablemente va a pasar ya como una deshidratación moderada. Pero ese suero le vamos a seguir usando la misma mezcla, ¿verdad? En el caso que ya vamos a cambiarle el suero, ese suero se desecha. O sea, no hace falta, por ejemplo, si él necesitaba 1200 y yo preparé, que preparé primero 1000 y luego preparo otra vez 1000. Y esos 800 que va a sobrar. Y por eso te digo, sí, vamos a seguir hidratándole el otro día, sobra 800, ¿verdad? Sí. Se le va a pasar de esa mezcla, le pasaste 200 y es las 8 de la mañana, ¿verdad? Y sobró 800. Entonces nosotros en ese momento vamos a reevaluarle al paciente. Si el paciente va a seguir internado y si va a seguir con la misma hidratación, sigue otra vez el goteo y vamos a ir sumando más con la otra. Quiere decir que después para el otro día va a necesitar 800, como si es 1200, por ejemplo, mixta, ¿verdad? Entonces va a ser 800, para el otro día va a usar más 400, ¿verdad? Vamos a seguir goteándole. Si decidimos suspender, desechamos esa mezcla. O sea que suspendemos el goteo cuando alcanza lo que nuestro primer cálculo nos dio, ¿verdad? Le Exacto. evaluamos y después decidimos si continuar o no. Así mismo. Doctora, y en el caso de que yo necesite menos de 1000, lo mismo, ¿verdad? Lo mismo, sí. Pero ahí como hago con el sodio y el potasio. Y es la misma mezcla. Porque tu mezcla es 1025, 10, ¿verdad? Pero vos vas a usar de esa mezcla 800, por ejemplo. Ah, ya. Sí, es la Ya misma, entendí. es la misma. Hay otras formas que solemos utilizar, por ejemplo, utilizamos mucho en niños pequeños y más todavía en neonatología, que sí hay fórmulas, pero son fórmulas más específicas, ¿verdad? Que, por ejemplo, le calculamos 80, 2, 1, ¿verdad? Que quiere decir que le vamos a hacer 80 de suero, le vamos a hacer 2 miliequivalentes de sodio y 1 miliequivalente de potasio, pero ya son más específicos, ahí ya no se hace esa mezcla, pero ya es más de las especialidades, ¿sí? Lo que nosotros queremos que aprendan es las hidrataciones estándares que se utilizan para todos, ¿ok? Nosotros estábamos pensando que, por ejemplo, cuando eran menos de 1000 para el sodio y el potasio teníamos que hacer regla de 3 para poner la cantidad exacta. Ah, Pero ya. No. La mezcla se es separa un 1000 o estándar. más. Está Ah, ya. estandarizado, ¿sí?
Si no es deshidratado, es mantenimiento, 1020 días, ¿sí? Ok. Y si es deshidratado, es 1025 días, ¿sí? Y ustedes lo que van a calcular es el volumen de esa mezcla nomás. Entonces ahí recién utilizan los cálculos que son el de menores de 10 kilos es 100 por kilo peso, mayores es 1000 más 50 por kilo peso y mayor a 20 es 1500 más 20 por kilo peso que sobrepasa los 20, ¿verdad? Esa es la fórmula que van a utilizar es esa. Y luego según lo que es, si es deshidratado leve, moderado o grave, va a ser un mantenimiento y medio, 2 mantenimientos o 2 mantenimientos y medio. La mezcla no cambia, la mezcla es una constante. Gracias, doctora. Entonces lo que se va regulando es con el goteo nomás y ya está. Con el goteo, así mismo. Súper. Gracias, doctora. A no ser que tenga alguna alteración hidroelectrolítica que tal vez van a restar o van a hacer alguna corrección de su sodio y su potasio. ¿Sí? Pero eso es otro tema que van a ver después, ¿sí? Sí, doctora, muchas gracias. Bueno, ahora vamos a ver algunos casos clínicos, ¿sí? Acá tenemos un niño de 1 año, 6 meses que presenta vómitos en 3 oportunidades, tiene diarrea en una ocasión, ¿sí? Y todo esto 12 horas de evolución, ¿sí? Mediodía. Tiene 12 kilos 500, una frecuencia cardíaca de 106, de 110. ¿Está o no está adecuado para su edad? Está adecuado. Está adecuado. Sí. Frecuencia respiratoria de 40. ¿Está adecuado o no? Para mí que sí, sí. Sí. Una temperatura de 36,8. También. También. Llenado capilar menor a 2 segundos. Normal. Normal. Y no tiene signo del pliegue. Está activo, está inquieto, pero tiene mucha sed. Pide para beber. Si vamos a hacer el TEP de este paciente, ¿cómo está su aspecto general? Dice, está activo, está inquieto, que es normal, ¿verdad? Normal está. Está normal. ¿Cómo está su aspecto respiratorio? Normal también. Normal también. Y circulatorio también normal. Y circulatorio también. Entonces nuestro paciente está estable. ¿Le mandarían o no le mandarían a la casa? Sí, con tratamiento. Plan A. Sí. Plan A, exacto. Es un paciente con una diarrea con una deshidratación leve, ¿sí? Sin signos de Prácticamente deshidratación. no tiene signos de deshidratación, lo que tiene es riesgo de deshidratación. Entonces, vamos a mandarle con plan A. ¿Qué es el plan A? Las sales de rehidratación. Exacto, le vamos a indicar sales de rehidratación oral. Paciente tiene 1 año. ¿Cuánto le van a indicar? Era 50-100. 50 a 100 ml, ¿verdad? Luego de cada deposición, ¿sí? Que le siga alimentando y le vamos a dar los signos de alarma. ¿Cuáles son los signos de alarma? En este caso, por ejemplo, cuando ya no quiere alimentarse, cuando empeora, cuando tiene fiebre, si es que tiene, por ejemplo, sangre en heces también. Exacto. Súper. Entonces, este paciente ya tenemos, ¿vieron? Ustedes le diagnosticaron como una diarrea, una gastroenteritis con deshidratación leve. Ahí tomaron su decisión, que va a ser plan A. Plan A es suero de restitución oral más signos de alarma, ¿ok? Sí, sí. Segundo caso. Niño de 2 años, 3 meses con antecedente de haber presentado vómitos en 3 oportunidades y diarrea en 3 ocasiones.
tiene 13 kilos. Vamos a calcular un poco. Este otro tiene, sí, está bien. Tiene 13 kilos, tiene una frecuencia cardíaca de 95, frecuencia respiratoria de 36, temperatura de 37, tiene pulso normal, llenado capilar menor a 2 segundos, signo de pliegue ausente, el niño también está activo, inquieto, pide para beber, pero su diuresis está disminuida. ¿Cómo le van a clasificar? ¿Cuál es el grado de deshidratación que presenta? Moderado, Es una moderada. ¿Por qué es moderada? porque la diuresis ya está disminuida. Exacto. La diuresis está disminuida. ¿Y qué tratamiento van a decidir con él? Hidratación oral en la urgencia. En la urgencia. ¿Cuánto le vamos a hacer? Tiene 13 kilos. 13 por 75 en 4 horas. Voy a hacer. Exacto, súper bien. 975 en 4 horas. 975 en 4 horas. 4 horas. Si el paciente mejoró, se va a ir a la casa con el plan A, ¿verdad? Si no mejora, se va a internar. Sí. Ese, por ejemplo, es un caso. Es una deshidratación moderada. Si no tolera, se va a internar. Y ahí le vamos a hidratar como una deshidratación moderada. ¿Ok? Esa era una de las indicaciones que teníamos. No es porque se internó, ya le vamos a pasar a una deshidratación grave. ¿Ok? Sí, profe. Esa era una de las dudas que tenían, ¿verdad? Pero para determinar una diuresis disminuida, el niño se tiene que quedar por lo menos 24 horas, ¿no? Diuresis disminuida también es cuando la mamá viene y nos refiere que el paciente ya no está orinando generalmente la mamá sabe, por ejemplo, un paciente de 2 años muchas veces está usando todavía pañal o avisa para ir a orinar, la mamá sabe, te dice, por ejemplo, que el paciente estuvo vomitando, estuvo con diarrea, no se está alimentando y o no está tomando líquidos y hace ya 10 horas que no está orinando, ¿sí? Entonces la mamá ya viene y refiere también que su diuresis está disminuida. Entiendo. Caso 3. Paciente lactante de 6 meses con deposiciones líquidas sin gleras ni estrías de sangre ya desde hace 48 horas. Se alimenta con leche materna con buena tolerancia, aunque se encuentra inquieto, sin decaimiento afebril, no taquicárdico, no polimneico, si el pliegue no presenta, sus mucosas están húmedas y su diuresis está disminuida. También. Es prácticamente el mismo caso anterior, ¿verdad? Es una deshidratación moderada también que tenemos que hacer su control y insistir mucho que en la urgencia que le dé con mayor frecuencia también su leche materna. Caso 4. Lactante de 8 meses con una historia de diarrea sin sangre y vómitos hace 2 días. Se encuentra somnoliento, alternando irritabilidad, tiene los ojos hundidos sin lágrimas. La madre refiere que orina poco y se encuentra sediento. Tiene 8 kilos 700, 140 de frecuencia cardíaca, 38 respiratoria. Tiene de signo del pliegue una cruz y llenado capilar de 2 segundos. ¿Qué tipo de deshidratación presenta? Este para mí ya sería ya grave. Es una grave ya. Porque ya está somnoliento, ya tiene alteración del sensorio, ¿sí? Una de las cosas así que de entrada te llama la atención. Después los otros podíamos llevarle hacia una moderada porque
tiene ojos hundidos y lágrimas, que también ya se presenta en el moderado, ¿verdad? Orina poco también, está sediento, tiene signo del pie y llenado capilar de 2 segundos, que comienza ya a presentarse también en una moderada. Pero este somnoliento ya nos indica que es una grave. ¿Cuál es la decisión con este paciente? Internar para hidratar. Internar, exacto. Le vamos a internar para indicarle una hidratación parenteral. ¿Cuánto es la cantidad de líquido que le vamos a hacer a este paciente? Son 2 dosis de mantenimiento y medio. Exacto. 8.7 por... Sería 2.175 mililitros. Exacto. Por 100 por 2.5. Uy. 2 kilos, 2.175. ¿Y cómo le vamos a gotear? A ver, dividido 2. En la primera 8 horas se hace 137 microgotas o 45 macrogotas o 46. Súper. Y la otra mitad, y la otra 16 horas sería 68 microgotas prácticamente. 68 microgotas. Bueno. ¿Los demás están entendiendo, chicos? Sí, doctora, súper bien. ¿Sí? No hay ninguna. Si tienen duda, paramos y volvemos a hacer. Si tienen dudas, para que pregunten. Una consulta. ¿Todo bien? Sí, Jorge tiene una consulta, doctora, solo que su ¿Me micrófono escucho? no Suena muy despacio. suena muy despacio. Voy a intentar escucharte. Dale, Jorge. Una pregunta, por ejemplo, si a mí me sale 63 microgotas o 60 microgotas o sea, al dividir, ¿verdad? En 1500, por ejemplo, dividido 24 sale 62,5. Sí. Y ahí serían 63 microgotas por hora, ¿verdad? Sí. ¿No? Y entonces lo que yo tengo que hacer es dividir otra vez por 60 y mirar en un minuto mi microgotero. Y tipo... Espera, ese es ml hora, pero es microgotas por minuto. O sea, sería 63 microgotas por cada minuto. Por cada minuto, exacto. No hace falta más dividir por 60 horas. No es que Ya no hace 63 falta. microgotas tienen que gotear en una hora, ¿verdad? No, va a No es ser así. por minuto. Por minuto. Por minuto es. Entonces tengo que yo mirar en un minuto que goteen 63. Exacto, 63. Hay dos tipos de goteros, ¿verdad? Los microgoteros y los macrogoteros, ¿verdad? Y quiere decir que las gotas están más pequeñitas, ¿verdad? Para las micro, ¿verdad? Y 3 veces mayor a eso serían los macrogoteros. Entonces, dependiendo del gotero que vos estás utilizando, vas a calcular, ¿verdad? Entonces sería, por ejemplo, como decir, si es microgotas, tiene que ser un microgotero y le vas a pasar 63 microgotas en un minuto. Y si el gotero que tenés es un macrogotero, esa cantidad tenés que dividir por 3. Entonces va a salir 21, ¿verdad? Entonces va a ser 21 macrogotas en un minuto. ¿Y cuando yo decido optar por un macrogotero? Generalmente en los pacientes, ya que son mayores a 20, bueno, primero el tipo de deshidratación que tenés. Si por ejemplo una deshidratación grave, vas a enviarle más líquidos. Entonces vos querés enviarle más líquido en menor tiempo, ¿verdad? Entonces necesitas enviarle macrogotas. Una de las indicaciones. Otro, si tu paciente, por ejemplo, tiene más de 40 kilos, ¿verdad? Muchísimas microgotas le vas a enviar también porque es mayor la cantidad de líquido que le vas a dar, pero en función a su peso. Entonces también es mejor optar por macrogotero. Gracias, doctora. Sí, en los adultos, por ejemplo, se usan macrogoteros.
¿verdad? En los pacientes pediátricos y más todavía en lactantes usamos microgoteros, ¿sí? Justamente para evitar las sobrecargas. Porque si tenemos un paciente, por ejemplo, que es pequeñito y vamos a usar macrogotas, en un descuido, ese paciente al mover algo del gotero, se le puede ir más gotas de lo que le corresponde y el paciente puede sobrecargar, que tampoco es bueno. Sabemos que una sobrecarga puede dar una insuficiencia cardíaca, puede dar no me viene la palabra, pero sí podemos sobrecargarle a ese paciente, ¿sí? Doctora, ¿Sí? viste que él, para ayudarle un poquito nomás al compañero, viste que él Sí, habló de ml hora y hablamos sí, también de microgota por minuto. exacto. Y un ml, ¿verdad? De volumen es justito 60 microgotas. El Sí. microgotero hace 60, parte en 60 un ml. Ujú. Entonces un ml es 60 microgotas y una hora tiene 60 minutos. Entonces por eso Sí, lo que es igual tu ml hora y microgota por minuto. exacto. Gracias, gracias. Ahora sí ya. Sí, ¿Sí? sí, ya. Ya. Muchas gracias. Bueno, Doctora, yo tengo una pregunta, por más que ya haya sí, pasado un chiqui del caso anterior. No sé si me escuchas bien. sí te escucho. Eh, o sea, no se me cerró, no me cerró mal algo que decía, viste que para denotar una, o sea, para clasificar una deshidratación ya sea leve o moderada, o sea, yo tenía entendido que para una moderada vos necesitabas de 2 signos clínicos, Ujú. pero en el anterior con la diuresis vos ya puedes decir ya nada más una diuresis disminuida ya puedes ya asumir que una deshidratación moderada. Sí, porque justamente es tu órgano noble. Por ejemplo, en este, Ah, el único que tenemos también de deshidratación grave es somnoliento. ¿Sí? entiendo. Ahora sí ya tienes, gracias. Ujú. No me cerraba Bueno, eso nunca. sí, no, está bien. Bueno, entonces este es 8 kilos, ya hizo todo el cálculo el compañero. ¿Hasta ahí todo bien? Bueno, este es nuestro Sí, último doctora. casito. Se trata de un lactante de 18 meses que pesa 8 kilos 800, que presenta evacuaciones diarreicas en 4 oportunidades 24 horas, vómitos 3 oportunidades en un día, llega a la urgencia con ojos hundidos, sin lágrimas, no puede beber, tiene una frecuencia cardíaca de 142, está taquicárdico, la presencia arterial es todavía normal. ¿Este paciente tiene algún grado de deshidratación y qué grado? Moderato. Es una moderada, exacto. Es una moderada. Podemos todavía hidratarle como una moderada en la urgencia con suero restitución oral y evaluar, ¿verdad? Si tolera la vía oral o si sigue vomitando, ¿sí? Pero ahí en ese caso, por ejemplo, se hace ya la intravenosa porque Sí. no puede beber, dijo. No puede beber. O sea, es Buen incapaz de beber. punto. Exacto. Muy bien. Es incapaz de beber. Excelente. Es incapaz de beber, entonces vamos a pasar ya a la vía parenteral. Pero vamos a hidratarle vía parenteral con suero como una moderada. ¿Cuál va a ser Sí. nuestro cálculo? Tiene 8 kilos 800. $1,760. Exacto. ¿En cuánto tiempo? ¿Cómo va a ser su goteo? ¿Mm? Goteo. No va a ser 110 microgotas en las primeras 8 horas. Ujú. No, este va a ser directo, porque es Este va a moderada. ser. Solo la grave Cierto. vamos a dividir, ¿sí? Sí. Eso es lo... 73. 73 microgotas por minuto, ¿verdad? ¿Y cuántos serían macrogotas? 24. 24. Está. Bueno.
Yo creo que está por hoy, de mi parte por lo menos. No sé si van a tener tiempo, chicos, para que la doctora Esther le pueda dar la otra clase. Hay toda una mañana libre, así que Sí, bueno, se entonces llega en la 15 minutos descansen mientras que la doctora Esther se va, le voy a avisar para que pueda Dale. conectarse, ¿ok? Está bien, doctora. Bueno, espero que les haya servido. Sí, 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 súper. En las prácticas lo que ya dieron conmigo, saben que damos una práctica acá en la sala con algunos casos también en el pizarrón. Y cuando van rotando conmigo vamos a volver a insistir en eso. ¿Está bien? Sí. Bueno, chao, chao. De mi parte me Gracias, despido de doctora. ustedes, ¿sí? Que tenga buen Esa fin de. otra, Chao.